¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio tercero de la tertulia que hemos llamado Encerrados por aquello del confinamiento. Y hoy vamos a hablar de una cosa de la que vamos a tener que hablar mucho porque es un tema muy importante, porque la crisis sanitaria pasará y habrá que proceder a lo que se ha llamado la reconstrucción de la economía del país, de la comunidad autónoma, de la provincia y de cada una de las localidades. Para hablar de esto, contamos con un plantel de lujo que, por cierto, llevábamos mucho tiempo también hacer tertulia con ellos. En concreto, con dos de ellos nos ha costado solo 2 años y medio y una pandemia poderlos juntar, que son Ignacio Urquizu, diputado socialista en las Cortes de Aragón y alcalde de Alcañiz. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal la pandemia en Alcañiz? Aguanta bastante bien. Sí, la verdad es que estamos moderadamente satisfechos. Hoy hay 2 personas en el hospital de Alcañiz, es decir, que está muy minimizada y desde hace casi 5 días no entra ningún nuevo caso, es decir, que estamos también con una situación muy estabilizada y hace ya 2 semanas que estamos por debajo de los 2 dígitos. Así que la verdad es que la gente se está comportando, está siguiendo las normas, que es el secreto de esta pandemia, conseguir que el confinamiento se cumple y afortunadamente pues no podemos más que estar contentos porque las cosas van bien por favor. También está con nosotros Manuel Blasco, senador del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Seguimos, como dices, un día más encerrados, confinados. Parece que llevamos ya medio año. Sí que a veces se hace largo. Decíamos que llevamos tiempo detrás de ellos porque con Ignacio Urquizu y con Manuel Blasco hemos intentado hacer debate de contenido político y por unas cosas o por otras al final no ha podido ser y ahora ya, gracias a la pandemia, lamentablemente, y gracias a la técnica, ahora sí que vamos a poder debatir, yo creo que incluso más habitualmente. Y el tercero de nuestros invitados, por orden de llegada a la videoconferencia, no por otro orden, es Tomás Guitarte, el diputado en el Congreso por Teruel Existe. ¿Qué tal, Tomás? Pues muy bien, muy bien. Un buen día y esperando que pasen las épocas de aislamiento, que son las más duras. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de la reconstrucción, de lo que viene el día después de la crisis sanitaria. Hoy hemos tenido unos datos de la EPA que son malos, pero no van a ser los peores porque no recogen ni los resultados de los ERTE ni el mes de abril. Muchos organismos institucionales hablan de pérdidas del PIB, de cifras que marean un poco. Pero, bueno, esto es una de las cosas que yo creo que más o menos todo el mundo tenemos descontado y para luchar contra eso hay varios pactos a nivel nacional, a nivel regional. Hoy hemos dado cuenta del pacto a nivel local en Teruel que se ha firmado por todos los grupos políticos y ayer, y me gustaría empezar por eso, Teruel Existe propuso la creación, el inicio de la elaboración de un pacto de reconstrucción de la provincia de Teruel. Tomás, cuéntanos un poco qué es lo que pretendéis y cuál es la idea y qué queréis conseguir con esto. Pues bueno, es muy sencillo, es básicamente atendiendo era un poco al estímulo, a la invitación que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en el Congreso de presentar iniciativas pues, a todos los ámbitos, a nivel autonómico, provincial, incluso municipal. Pues nosotros creímos desde el principio que era imprescindible o era muy conveniente que la provincia de Teruel manifestase también qué es lo que desea o cómo desea intervenir o cómo cree que debe ser tratada en esos pactos de reconstrucción económica y social. Y llevábamos ya semanas pensando en este planteamiento a la espera de que se formalizase o se confirmase que el Pacto Nacional seguía adelante, porque sabéis que ha habido problemas un poco de entendimiento entre las formaciones, entre el PP y el PSOE. Una vez la semana pasada se confirmó, pues decidimos seguir adelante. Curiosamente, en medio, lo digo porque quiero adelantarlo ya, en medio apareció el pacto autonómico que propuso el Gobierno de Aragón, al que no fuimos invitados, pero no hay que entender esto como una respuesta nuestra a no estar en ese pacto, sino que esto es una pretensión que se llevaba ya hacía semanas y que en cualquier caso entendemos que la provincia de Teruel pues tiene especificidades suficientes, algunas de ellas muy importantes, para poder ser capaz de transmitir sus demandas directamente al Gobierno de Madrid, y para lo que ello un poco brindábamos nuestra posición, la mía en concreto como diputado que va a estar en el pacto, digamos, de ámbito estatal,
pues para trasladar nuestras reivindicaciones. Un poco será el planteamiento también de recurrir a un criterio unitario en la provincia. Si algo nos ha singularizado probablemente en el aspecto político y social de la última década, es precisamente la unidad con la que ha intervenido casi siempre la provincia de Teruel en todas sus reivindicaciones. Quiero recordar que hemos ido pues, juntos a Madrid, hemos ido juntos a Zaragoza, a Valencia, a reivindicar algunas de nuestras principales demandas, y ese criterio de unidad un poco era el que queríamos trasladar. O sea, nosotros, por haberla presentado nosotros, no queremos tener ningún protagonismo especial, simplemente alguien la tenía que presentar. Es un debate abierto que decidirán todos aquellos que se integren, decidirán cómo se desarrolla, en qué mesas, en qué orden de trabajo, pero lo que sí queremos poner encima de la mesa era la necesidad y la conveniencia de que la provincia de Teruel, de forma unitaria, porque realmente lo importante aquí es de forma unitaria, presente en Madrid sus reivindicaciones, de forma que evitemos que esta nueva crisis, auspiciada por un elemento sanitario, por un problema sanitario, pero esta crisis que al final va a ser una crisis de rango económico y social muy importante, no acabe otra vez llevándose consigo parte de las demandas que nosotros pensábamos o creíamos tener ya encaminadas o orientadas hacia su solución. No podemos consentir, porque ahí nos jugamos muchísimo del futuro de la provincia, que esta crisis sirva como excusa para olvidar las reivindicaciones previas a esta crisis, aquellas que hacía la provincia, que estaban, digamos, a punto de atenderse. Creemos que se deben resolver simultáneamente todos los problemas y que ello es factible, además. No sé yo, los representantes del Partido Popular y del PSOE, si ya tienen sus partidos claro cuál va a ser la actitud en esto y si opinan, por ejemplo, que es necesario un pacto unitario para la reconstrucción de la provincia. Manolo, Ignacio, el que queráis. Ignacio. Bueno, en principio creo que los pactos ya se están produciendo. Está produciendo uno a nivel federal, donde está liderando el Gobierno de la Nación, y hay otro que se está haciendo a nivel regional, como está haciendo el Gobierno de Aragón, y luego, como decimos, en los diferentes municipios. Es decir, que la idea del pacto suele partir primero de quien lidera una institución. Y ahora mismo, si habláramos de la provincia de Teruel, en todo caso, tendría que surgir desde la Diputación Provincial como institución que nos representa a todos los municipios de la provincia, y a partir de ahí debería ser el marco de encuentro de todos los partidos que tienen representación en la institución. Es decir, que nosotros estamos a favor de hacer pactos y de llegar a acuerdos en el ámbito de las instituciones, allá donde a cada uno le corresponde. A partir de ahí también hay un segundo aspecto, y es que creo que nos tenemos que ocupar cada uno de lo que nos compete. Lo digo porque en los pactos o negociaciones que a veces tenemos, incluso en los ayuntamientos, de repente se presenta una lista de cosas como, no sé, pues eso, el Ayuntamiento de Alcañiz se posiciona para favorecer la autovía y nadie está en contra de ninguna autovía. Pero es que no lo hace el Ayuntamiento de Alcañiz, eso lo hace el Gobierno de la Nación, y por tanto es el Gobierno de la Nación el que tiene que hacer la autovía y ejecutarla, de tal forma que a veces los pactos se convierten en cartas a los Reyes Magos, pero que no tienen ninguna posibilidad de llegar a ningún sitio porque los que las firman no tienen ninguna posibilidad de hacer lo que dicen que quieren hacer, sino que quien lo tiene que hacer es el que tiene que liderar el pacto y llegar a un acuerdo. Por eso, pactos, por supuesto, en el ámbito de las instituciones, por supuesto, por parte de los representantes políticos, por supuesto. Pero es lo que está sucediendo, como digo, en el Gobierno de la Nación, está sucediendo en el Gobierno autonómico, está sucediendo en los ayuntamientos, y desde luego que si en la Diputación Provincial surge también la posibilidad de hacer un pacto, un acuerdo para la provincia de Teruel, pues nosotros estaremos también en esa posición, ¿no? Pero fuera de las instituciones o en otros espacios, ahora mismo no creo que sea el ámbito de actuación, porque es que ni siquiera fuera de la institución se puede ejecutar muchas de las cosas que se dicen, porque, como digo, si queremos hacer algo, hay que hacerlo desde los gobiernos, desde los parlamentos, que son quienes tienen, además, la legitimidad, porque son quienes han elegido a la gente, quienes han sido elegidos por los ciudadanos. Y fuera de esos espacios, pues podemos hablar mucho, pero creo que más allá de eso no sé si llegaremos a algún lugar. Pero si, por ejemplo, Diputación no da el paso como hasta ahora no lo ha dado... Eso no significa que la provincia de Teruel esté olvidada. Significa que en el ámbito del Gobierno federal o Gobierno de la Nación pues tiene que haber también unos acuerdos que engloben también a las zonas despobladas, porque no porque nosotros hagamos un acuerdo en el marco de la provincia de Teruel, Teruel deja de estar presente. De hecho, si algo podemos empezar a decir hace un tiempo es que fuimos los primeros, y quien les habla fue casi de los primeros que dijo que el mundo rural o España interior tenía que tener un trato distinto a los demás en la desescalada. Y nosotros no solo hablamos en nombre de Alcañiz o de Teruel, hablamos también a veces en nombre de toda esa España interior, y también lo hacemos desde los ayuntamientos, desde las instituciones. Es decir, que la sensibilidad hacia la provincia
no se resume en un acuerdo en una mesa de unas personas. Esa sensibilidad tiene que estar presente en todas las instituciones, en todos los acuerdos que se hagan. Además, como digo, siendo conscientes de lo que nos sucede a nosotros, también sucede en Huesca, por eso un pacto autonómico es interesante, o también sucede en Soria o en Zamora, y por eso un pacto nacional también es interesante, ¿no? No creo que sea excluyente nuestras necesidades. Y luego, en segundo lugar, también creo que la situación es mala, que tenemos que estar preocupados por la situación, pero también creo que tenemos que ver algunas oportunidades en lo que está pasando. ¿Y qué oportunidades hay? Pues mira, de cara al futuro, tener un espacio abierto, poco poblado, seguramente va a ser muy bueno para no tener contagio social y poder hacer frente al virus, que no va a desaparecer el mes que viene, sino que va a estar mucho tiempo con nosotros hasta que no haya fármacos y vacunas. Por tanto, la provincia de Teruel tiene aspectos positivos que podemos poner también en valor y que podemos también mostrar como zona despoblada a la hora del turismo, que seguramente el turismo de playa masificado va a estar en crisis mucho tiempo, mientras que el turismo al aire libre con espacios abiertos tiene ahora una oportunidad por delante conforme se vaya produciendo la desescalada. Así que por eso creo que hay que trabajar mucho desde aquí y no creo que la provincia de Teruel esté desatendida, sino en todo lo contrario, si alguien la tiene que atender es el Gobierno de la Nación, el Gobierno autonómico, la Diputación y los ayuntamientos, que son los espacios donde tenemos que estar trabajando. Manuel Blasco. A ver, nosotros hemos hablado mucho desde que ayer Teruel Existe lanzó el ofrecimiento a través de la rueda de prensa, cosa que no nos gustó en principio, porque un ofrecimiento que dice ser sincero, pues me parece que lo lógico es que primero se hace el ofrecimiento, se discute, se acuerda y después se da a conocer. Pero bueno, entrando en la pregunta, la crisis sanitaria que comentabas, Jesús, como director del ECO de Teruel, y la crisis económica, lo son de una magnitud enorme y son de ámbito nacional. Y las medidas que hay que tomar son medidas nacionales en lo económico y en lo sanitario. Así lo ha entendido también Pedro Sánchez, que ha decretado el estado de alarma y ha recogido para el Gobierno de España todas las competencias prácticamente que le da la posibilidad del estado de alarma para intentar ganar en eficacia. De hecho, el Partido Popular, cuando Sánchez nos ofrece a nivel nacional un pacto en Moncloa por la reconstrucción de España, Pablo Casado le dice en sede parlamentaria lo que quiera. Y al final en sede parlamentaria se va a hacer lo que quieras, no, lo que haga falta por España y por los españoles, pero en sede parlamentaria. En este punto coincido con Ignacio Urquizu, el alcalde de Alcañiz. Luego nos pondremos de acuerdo con Sánchez y con el PSOE y con el Gobierno de España y con Podemos en las medidas de ámbito nacional, pero las medidas van a ser de financiación a empresas para que aguanten los puestos de trabajo, de ayuda a los más desfavorecidos, que son la gente que hoy no recibe ningún ingreso, de reforzar las comunidades autónomas, que son las que aplican el estado del bienestar, a los ayuntamientos, que son los que están atendiendo a las personas directamente, ayudándoles. Como digo, reforzar la economía nacional, el empleo nacional y el estado del bienestar nacional. Es verdad que luego hay provincias como la nuestra que tienen un problema. Yo estoy de portavoz en el Senado de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico. Mis compañeros son de Soria, de Cuenca, de Zamora, de Albacete, del Castellón, bueno, y de algunas otras provincias más, y nos estamos reuniendo proponiendo medidas de incentivos para los municipios de menos de 2.000 habitantes. Luego podemos discutir si en Andalucía han de ser de 2.000 habitantes, de 5.000, pero nosotros, hablando de las provincias pequeñas, estamos trabajando en eso. Y por hacer un poco más ágil la tertulia, a Tomás, cuando dijisteis que os presentabais a las elecciones, nuestro presidente provincial os dijo, dejáis de ser el paraguas en el que nos reflejamos todos. A partir de ahora, sois un adversario político más. Y es verdad que cuando decidisteis apoyar a Pedro Sánchez, no llamasteis
a los partidos para decir, oye, vamos a apoyar a Pedro Sánchez. Cuando decidisteis firmar un acuerdo con Sánchez, no llamasteis al resto de partidos. Y ahora que los problemas son mucho más gordos y de ámbito nacional, nos llamáis para que acordemos todos los problemas de la provincia. Los problemas de la provincia hoy son los mismos que había cuando salió Sánchez. Los mismos. Son mucho más grandes en cuanto a que hoy, pues las partidas del presupuesto van para reconstruir España, pero toda España. No sé si ahora tiene sentido el llegar a la mesa y decir, para Teruel queremos esto, porque yo no me atrevería a decirle esto a mis compañeros de Soria o a mis compañeros de Zamora o de Cuenca. Ahora las medidas son nacionales, de emergencia, que hay que adoptarlas para todos los españoles y, como decía Urquizu, dentro de los parlamentos y de las instituciones. Yo no veo ahora que nos pongamos a hablar nosotros al margen de lo que mi presidente regional está hablando en el Parlamento de Aragón, al margen de lo que Maite Pérez, turolense y consejera del Gobierno, esté pactando. Yo creo que es ir 3 por 4 calles. Tomás. Sí, no, pues será un poco manifestar un poco mi discrepancia con las dos intervenciones, con el punto de vista de las dos intervenciones. O sea, por un lado, obviamente, nosotros, cuando dimos el apoyo a Pedro Sánchez, estábamos cumpliendo una promesa electoral, eso no era ningún problema, lo que hay ahora sí que es un problema. Es un problema de tal gravedad que, según se ha anunciado, la crisis va a suponer la pérdida del 15% del PIB. En la provincia de Teruel, el 15% del PIB más el 10% que supone la térmica de Andorra supone que en apenas unos meses perderemos el 25% del PIB. Si eso no es un problema que requiera unidad de acción de todos los partidos políticos, de todas las formaciones y muy clave de toda la sociedad civil, como nosotros convocamos, Tomás, no nos dirigimos solo a las instituciones, no nos dirigimos solo a los que tienen representación, nos dirigimos a los políticos, a las formaciones políticas, a los agentes económicos y sociales y también a toda la sociedad civil, porque entendemos que el problema es gravísimo y no se puede dejar de actuar y de dar voz a todos. Yo me enorgullezco y recibo con entusiasmo que Urquizu, el alcalde de Alcañiz, se haya convertido a la España vaciada y a la defensa de los despoblados, pero en la campaña electoral la postura era radicalmente distinta. Aquí hay un problema que hemos arrastrado durante décadas, y es que todas las medidas nacionales que defendís que se van a aplicar, las medidas nacionales siempre nos han olvidado a los mismos, siempre nos han olvidado a las provincias despobladas, a las provincias de interior. Cuando precisamente defendemos los problemas de Teruel, lo decimos que lo hacemos en defensa de territorios que tienen las mismas problemáticas o muy parecidas, que es lo que hemos denominado la España vaciada. España vaciada que, por cierto, me nombró a mí como su representante en el Congreso en la última reunión que tuvieron en Cameros. Con lo cual, sé de qué estoy hablando, tengo contacto directo con más de 122 plataformas que me transmiten las necesidades y saben que las necesidades que decimos de Teruel son las mismas que ellos, pero con muchísimas cosas específicas. Por ejemplo, la reunión que hacen en Aragón, es importante, la reunión que hacen en Aragón va a ser capaz de plantear que en Aragón hace falta la descentralización administrativa, que el Gobierno de Aragón no tiene por qué estar concentrado en la ciudad de Zaragoza, que puede haber una consejería en Teruel y otra en Alcañiz y otra en Calatayud, por ejemplo. Va a ser capaz de plantear eso, va a ser capaz de plantear elementos realmente trascendentes para el futuro de la provincia, va a ser capaz de plantear, de reconocer que Teruel tiene unas condiciones geoestratégicas que no le interesa defender al Gobierno de Aragón porque compite con Zaragoza. Todo eso hay que hablarlo, porque estamos condicionando aquí el futuro de 10, 15 años. Y en 10, 15 años, si no se actúa, la provincia, la gran parte de sus municipios pueden quedar medianamente despoblados. O sea, es un tema gordísimo que requiere de verdad actuación. Y si al final el problema es que hemos planteado, no sé, somos nosotros que hemos planteado el pacto, ya dijimos en la presentación que no queríamos ningún interés. Si la Diputación de Teruel quiere estar, está abierto a instituciones, puede plantearse incorporarse al pacto. Nadie dice quién tiene que comandar esto. Lo comandará la mesa que se constituya. La Diputación puede estar, los ayuntamientos pueden estar. Al final es que realmente vayamos con una propuesta de la provincia conjunta, con sus especificidades, con otras que serán igual que las demás, pero con las nuestras. Las nuestras las tenemos y muy importantes. O sea, no todas las provincias les van a cerrar la central térmica de Andorra. No todas las provincias van a tener un 25% del PIB.
No todas las provincias tienen una progresión del Instituto Nacional de Estadística que dicen que en el 2033 habrán perdido el 10% de la población, pero es que además lo habrán perdido de la franja entre 19 y 44 años, que es la franja productiva. Esas son las cuestiones que nos atenazan. Y si eso no es lo suficientemente serio, y si pensáis que eso lo van a defender desde Madrid o desde el Pacto de Zaragoza, pues esa es la experiencia que nos ha demostrado en las últimas 4 décadas, desde que hay régimen democrático, que lo podía haber hecho así, no eso, ha sido así. Tomás, yo agradezco a Jesús que haya abierto este debate, porque lo que no le consiento yo a nadie de Teruel Existe, ni a ti, es que digáis que hasta que ha llegado Teruel Existe ni había parlamentarios ni nada. Todavía no se ha hecho nada. Ahora me escuchas a mí. Ni ha habido parlamentarios ni se ha hecho nada en la provincia en los últimos 40 años. Eso no es verdad. Ha habido padres... Yo no he dicho eso, ¿eh? Ha habido padres... Mira, te has arrogado hasta la representación de todas las provincias despobladas de España, que lo acabas de hacer. De la España vaciada. Tomás, esa expresión es tuya. La mía es la España equilibrada o la España despoblada, si quieres, o la España del interior o la España rural. El único movimiento organizado es la España vaciada. Bueno, ese es tu mantra de siempre. Pues bueno, pues bien. Pero en cualquier caso, la provincia de Teruel ha mejorado muchísimo en los últimos 40 años. Si hay gente trabajando en Casting Ross, si en el Giloc hay gente trabajando en Pirsa, si el aeropuerto de Teruel está funcionando como un tiro, si la ciudad de Teruel ha cambiado radicalmente en los últimos años, o si Vinópolis le ha dado un vuelco al turismo en gran parte de la provincia, ha sido porque alguien, quien fuera, ha trabajado. Y eso está muy bien y lo encomiamos. Pero lo que decimos es que pese a eso, las previsiones del INE son que perdemos, del año 2033 pasamos de 134 a 122.000 habitantes. Algo más habrá que hacer. Si eso está fabuloso, está muy bien. Pero algo más habrá que hacer. Tomás, trabajemos directamente en el Parlamento Nacional, en el Congreso, en el Senado y en las Cortes. Todas las provincias que tienen el mismo problema, que somos más de 20 casi, pero sobre todo hay 10 que están en la misma situación que nosotros, y hagamos las propuestas en sede parlamentaria. Es que tú has llegado al Congreso, quieres representar a toda la provincia de Teruel, quieres representar a toda la España despoblada. Oye, y si tú es el que más votos has sacado en el Congreso, en el Senado he sido yo. Y el mismo derecho tendré a proponer que Teruel existe. Sí, Manuel, se encanta. En este momento, desde el momento en que entrasteis a competir en una democracia, lo cual es perfecto, dejasteis de ser el paraguas en el que nos veíamos reflejados, unos más y otros menos, nos veíamos reflejados todos. Y eso, pues, es una realidad. Habéis apoyado al gobierno de Sánchez, que Ignacio es del mismo partido. A mí me pareció un error garrafal. Bueno, pues con él tendréis que convivir. Ignacio, si me dejáis, solo por lo menos 2 cosas. En primer lugar, pues, o sea, por alusiones. Otro día, Tomás, cuando pase todo esto, hablamos, si quieres, de la campaña sin ningún problema. Pero los hechos demuestran que, efectivamente, a la España rural, vaciada, como la queréis llamar, despoblada, se le representa desde muchas miradas. Y justamente en esta pandemia, pues que hemos estado poniendo propuestas sobre la mesa y saliendo en el ámbito nacional, pues no necesariamente han sido los compañeros de Teruel Existe, pues porque los alcaldes también nos preocupamos por los problemas de nuestros vecinos y otros partidos también lo estamos haciendo. Por eso, la idea de representar a un grupo tan heterogéneo que piensa de forma tan distinta por una sola persona, un solo partido, me parece que es mínimo atrevido, ¿no? Y en segundo lugar, estaba escuchándote cosas que estabas diciendo, ¿no? Mira, yo llevo muchos días tomando decisiones. Hoy, dar becas de 43 euros a niños, becas comedor, que se siguen manteniendo porque tienen para comer algunas de sus familias. Hemos estado hablando de personas que están cerradas con alquiler de 500 y 600 euros. Nadie me ha dicho que traiga una consejería al Cañiz. Porque ese no es el debate ahora mismo. El debate no está en descentralizar el gobierno de Aragón, no está, la gente está en otra cosa, está en que lo está pasando muy mal. Que efectivamente las cifras dicen que va a caer la economía mucho, no sé si el 15, el 10, el 20, las previsiones del INE son las que son y a veces aciertan más y otras menos, y hay un margen de confianza, unos intervalos, por lo tanto vamos a ver dónde acaba esa previsión porque se basan en los supuestos, pero lo que sí que sabemos de la realidad es que las preocupaciones de la gente hoy
no tiene tanto que ver con la descentralización, ni siquiera con las infraestructuras que tanto debate han traído, porque justamente la movilidad es uno de los problemas que genera el contagio social y a lo mejor, como digo, yo siempre intento ser positivo en mi vida más que negativo, intento ver las oportunidades y ponerme una cierta sonrisa a las situaciones y justamente al haber estado aislados y despoblados nos ha dado una ventaja frente a los demás en esta pandemia, por eso seguramente nuestras cifras son mejores que en otros lugares, de que no todo era tan malo en Teruel, ni el cuadro era tan negro como se presentaba muchas veces. El cuadro de Teruel también tenía muchos colores y también tenía muchos aspectos positivos, así que esa visión negativa que se presentó de nosotros creo que no era cierta, como se ha demostrado en esta pandemia, que somos ciudadanos los más responsables. Y por eso creo que para hacer las cosas bien, y aquí acabo para que sea dinámico, si realmente se hubiera buscado un acuerdo, las cosas se hacen al revés. Primero se habla con la gente y luego se presenta. Pero si lo presentas y le dices a la gente, bueno, y aquí estoy yo, y el que quiera que venga, bueno, muy sincero no parece. Parece que quieras tener protagonismo, parece que quieres que te vean, puede ser que a lo mejor no tienes espacio y lo quieres buscar, mil razones. Pero si tú tienes sinceridad en los acuerdos, yo estoy buscando un acuerdo con mis portavoces aquí en el Ayuntamiento de Alcañiz y no he dado una rueda de prensa ni lo he dicho públicamente. Primero me he reunido con ellos en el Ayuntamiento sin que lo sepa nadie. Y cuando ya hemos llegado a los acuerdos, los hemos hecho públicos. Pero no puedes empezar a casa por el tejado. Si tienes sinceridad en tus intenciones, claro. Si lo que buscas es otra cosa, pues entonces por supuesto que hay sinceridad y por supuesto que lo que se ofrece es un pacto a todo el mundo. Y lo importante es el pacto. Lo importante es que se haga, no quien lo propone y quien lo deja de proponer. En el mismo acto de presentación dijimos que lo proponíamos nosotros porque habíamos tenido la idea de lanzarlo, pero que no teníamos ninguna voluntad de protagonismo y que sería la mesa que se constituya a posteriori, por cierto, a la mesa a la que se han adherido ya todas las organizaciones empresariales, muchos sindicatos agrarios, muchos agentes sociales, es decir, que un pacto que va a ir hacia adelante sin ninguna voluntad de protagonismo. Serán las mesas las que decidan. No se hablaré yo como portavoz de ese pacto, hablará quien decida la mesa. Así que simplemente es poner sobre la mesa de debate que puede ser interesante, modestamente creemos que puede ser muy interesante para la provincia de Teruel ser capaz de pactar una serie de medidas encaminadas a su reconstrucción económica y social, teniendo en cuenta la crisis y que se presenten en Madrid y en Zaragoza, en el Pacto Nacional y en el Pacto Autonómico. Que se presenten y que se defiendan. Y simplemente es eso, no hay ninguna otra voluntad de protagonismo. O sea, nosotros sí que deberíamos estar, por ejemplo, dolidos, por ejemplo, con el caso de Zaragoza. A nosotros resulta que no se nos invita a un pacto autonómico como si no fuésemos nadie. O sea, la fuerza que en el último proceso electoral es mayoritaria en la provincia, que tiene el 27% de los votos, no tiene significación política para el Gobierno de Aragón cuando convoca su pacto, cuando lo convoca. Luego, cuando pedimos estar, resulta que se saca de la manga que era para las formaciones parlamentarias. Realmente en el primer anuncio no estaba limitada a las formaciones parlamentarias. Establecer el criterio entre formaciones parlamentarias aragonesas o formaciones con alguna representación en algún parlamento, la única diferencia que hay es dejar fuera o no a Teruel Existe. Y esa fue la voluntad, dejar fuera a Teruel Existe. Y nosotros hemos ido con esa voluntad, nosotros hemos abierto la propuesta a todas las formaciones políticas, a todos los agentes económicos y sociales, a todas las agrupaciones de la sociedad civil. Es decir, que queremos que realmente nazca del consenso y con participación de todos. Y esa es la propuesta. Y lo fundamental para nosotros no es quién lo ha presentado, quién lo deja de presentar, sino que el pacto se haga. Y realmente estamos convencidos que es trascendental. No es que Teruel no esté bien. Vamos a ver, Teruel ha tenido muchas cosas muy buenas, como ha dicho Manolo. Todo lo que ha dicho Manolo, la nieve, el Vinópolis, la ciudad del motor, el aeropuerto, todo ha estado muy bien. Y hay que agradecer a quien lo promocionó y lo tiró hacia adelante. Pero es que pese a todo eso bueno que se ha hecho, resulta que las tendencias marcan que de la provincia es el decaimiento en la población. Y si eso sigue pasando, pese a esas intervenciones, será porque hay algún problema de fondo, algún problema estructural que no se está acometiendo. Y lo que decimos nosotros es que esos problemas estructurales que no se están acometiendo no pueden pasar otra vez al olvido, como ha venido pasando durante muchas crisis en la provincia, al olvido con la excusa de la crisis. Porque nosotros pensamos que se puede salir igualmente de la crisis sanitaria potenciando las soluciones a esas otras crisis. Por ejemplo, en este sentido presentamos una propuesta de modificación al ingreso mínimo vital que está tramitando el Gobierno y nosotros llevamos 100 días en Madrid, pero os puedo garantizar que han sido 100 días de trabajo y hablando previamente con las dos partes que conforman el Gobierno, estamos intentando introducir en ese ingreso vital una discriminación positiva hacia la gente que viva o venga a vivir al medio rural. De forma que
se salga de la crisis, pero se salga simultáneamente de todas las crisis previas. Y si resulta que en España decidimos que mayoritariamente creemos que es mejor ir a otro modelo de desarrollo con más equilibrio territorial, habrá que condicionar que toda la legislación que se produzca tenga un sesgo en ese sentido, como lo tuvo hace unos años, pues en defensa de la mujer o en defensa de otras cuestiones que se consideraban prioritarias. Y en este caso debemos trabajar en ese sentido. No es lo mismo dejar que hagan pensando que van a pensar en nosotros, que van a cubrir todo el territorio, que digamos que planteemos propuestas concretas para realmente incentivar nosotros que sabemos lo que hace falta. Y como sabemos lo que hace falta en los territorios, Tomás, es proponerlo, porque no os podéis imaginar el desconocimiento que hay en altas esferas de Madrid de lo que es el mundo de la despoblación y el mundo rural. Tomás, he vivido 20 años en Madrid, me imagino lo que es Madrid, porque he vivido 20 años en Madrid y he sido parlamentario. Pues lo conocerás, que hay un desconocimiento total. O sea, sé cómo es aquello. Y también sé que a veces uno va allí y cree que lo sabe todo y también aprende y se da cuenta de que el mundo es más complejo, que nuestro país es más plural de lo que creemos y que al final uno es uno y no abarca tanto como cree. O sea, que desde luego que sé de lo que estás hablando, del desconocimiento, pero también sé del desconocimiento que a veces hay aquí, a veces hacia el conjunto del país y hacia el conjunto de España y de Mira, Tomás. Dos preguntas a los representantes de PSOE y de PP, porque la verdad es que yo mucha unión no estoy viendo. Entonces, la primera es muy fácil. No sé si creéis, así en general, que Teruel necesita un tratamiento especial en esta crisis, pero no por esta crisis, sino por lo que viene arrastrado, entre comillas, desde hace tiempo. Y segunda cuestión, no sé, si este pacto, si esta reunión por la reconstrucción por Teruel, ya digo que es una pregunta inocente, ¿lo hubiera convocado la presidencia de la Diputación? ¿Vosotros acudiríais? Yo empiezo si quieres. Bueno, empieza tu mano, que antes empezaba yo. Jesús y Tomás, y a todos los que nos estén viendo. Nadie puede pretender, nadie que conozca lo que es la administración en España, el Estado, el gobierno en Madrid, puede creerse que una provincia puede conseguir lo que se pretende, lo que se proponga contra las otras 49. Las zonas despobladas de España tendremos que, lo que estamos haciendo, y se está haciendo desde hace muchos años. Yo me acuerdo de Antonio Arrufat presidiendo la Comisión de Despoblación hace 2 legislaturas, hace 8 años, en el Senado, y se aprobó una ponencia. La solución de las zonas despobladas no serán solo para Teruel, son para Teruel, Soria, Cuenca, parte interior de Guadalajara, Zamora, Palencia, Ávila, Segovia, o no lo serán. Y para eso sí que debemos de trabajar todos juntos. Pero por eso digo en sede parlamentaria, porque los problemas de Soria son peores que los de Teruel. Son menos de 90.000, nosotros somos 136.000. En Zamora están perdiendo más población de la que perdemos nosotros en este momento. Entonces, nadie puede intentar resolver sus problemas contra el mundo mundial. La unión hace la fuerza, pero la unión de todos los que tenemos el mismo problema. Y si, Manolo, pero no ha sido contra nadie, ¿eh? No ha sido convencer a la sociedad española. Te contesto a la segunda pregunta. ¿Y convoca Diputación? Si Sánchez convoca en el Parlamento, Casado va a estar. El Partido Popular en la mesa que ha convocado Lambán está. En la mesa que convoque Ignacio Urquizu, si nos invita, estaremos. Y si la Diputación coordina lo que es la labor de la provincia del Partido Popular, que la ha presidido en los últimos 8 años, hasta los primeros. Se está quedando colgado Manolo. Ignacio. Sí, bueno, voy empezando por el final. Nosotros en todas las instituciones en las cuales se nos llama y tenemos presencia, estamos, como bien decía Manuel, pues cuando nos convocan en el Congreso de Diputados, los diputados socialistas van, si nos convocan en las Cortes de Aragón, los diputados socialistas van, si se convoca en un ayuntamiento, los concejales socialistas van, y si nos convocan en la Diputación Provincial, los diputados provinciales estarán, soy del Partido Socialista. O sea que cuando las instituciones convocan a sus integrantes, nosotros acudimos sin ningún problema, ¿no? Y la otra pregunta que decía Jesús era... si Teruel necesitaba, como provincia de la España vaciada, a lo mejor no solo Teruel le ha acotado demasiado. Esa es mi discrepancia. Yo es que nunca he sido
nacionalista de nada. Yo me considero socialista. Entonces, yo me considero una persona que cuando habla de ciudadanos y de ciudadanas. Por lo tanto, los problemas de Teruel, para empezar, son compartidos con otros territorios, pero es que prefiero hablar de los problemas de los turolenses, que es una cosa bastante distinta, porque no todos los turolenses tienen los mismos problemas. Hay turolenses que ahora lo están pasando muy mal y otros que lo están pasando menos mal, porque hay gente que hoy no puede comer y tiene que recurrir a Cruz Roja o a Cáritas, y a otros que sí que pueden comer. Porque hay ahora mismo turolenses que están en un ERTE y tienen dificultades para pagar los alquileres, y hay otros que siguen trabajando porque son trabajos esenciales y se les permite seguir y siguen teniendo un ingreso. De tal forma que creo que para hablar con propiedad tenemos que hablar de los turolenses, que tienen problemas muy variados y además compartidos con otros territorios. Y por eso creo que no creo que Teruel tengamos una situación muy distinta a lo que tienen Soria en Zamora o la gente de Zaragoza que lo está pasando fatal, porque hay gente en Zaragoza en la ciudad que lo está pasando muy mal, porque esta pandemia no entiende ni de fronteras, ni de banderas, ni de territorios. Y algo ha demostrado esta pandemia, no es que estamos en un mundo muy abierto, es que va todo a tanta velocidad de China a España y a México, que realmente está hablando de territorios y de banderas, es que no se les ocurre, yo lo siento, ni a los nacionalistas catalanes, que hace un tiempo que no hablan ni de la autodeterminación. Entonces, creo que en este aspecto tenemos que ser un poco más cercanos a los problemas de la gente. Los problemas de la gente tienen que ver con cosas que a veces los políticos hablan con mucha grandilocuencia, pero que no tienen que ver mucho con lo que les pasa a esos ciudadanos. Y ahora mismo estamos viviendo la mayor crisis desde la guerra civil en muchas de nuestras poblaciones. Estamos atendiendo a personas que están solas en sus casas y no sabemos en qué situación están, como digo, con falta de comida, de alimentos, de pérdida de bienestar generalizado. Y pensar que los de la provincia de Teruel somos distintos a los demás me parece muy atrevido y me parece que además no tiene que ver con la realidad de las circunstancias actuales. Este debate en campaña electoral hubiera sido distinto, porque no nos pasa ya lo que nos está pasando. Pero es que lo que está pasando es muy grave. Es que es un problema humanitario. Entonces, intentar ahora presentar a la provincia de Teruel como una cosa extraña a lo que le sucede al resto de la humanidad, me parece que es, ya digo, como mínimo, atrevido. Y a partir de ahí, si queréis hablar de los problemas de los turolenses, me parecerá que sea más... Nosotros siempre hablamos... O sea, ronda final, que llevamos ya un ratito... procurar no extenderos mucho, pero ronda final, ¿vale? Vale, pues vamos a ver, nosotros siempre hablamos obviamente de los turolenses. Cuando hablamos de Teruel nos estamos refiriendo a los turolenses y los turolenses han sido el objeto de nuestra preocupación. Y sí que creemos que hay diferencias entre los turolenses y otros habitantes de otros territorios. Por ejemplo, los turolenses tienen peores servicios de sanidad, peores servicios de dependencia, peores servicios que otros muchos territorios que se han beneficiado de la inversión estatal de mucha mayor proporción. Y hay que hacerlo constar, o sea, que eso es así. Y por otra parte, cuando decimos que este pacto debe ser encaminado por las instituciones, nosotros precisamente lo que queremos es poner en valor la singularidad de este pacto porque recurre a la sociedad civil. Creerse que toda la inteligencia social está metida en las instituciones es un error garrafal. O sea, ni somos más listos ni más capaces los que estamos en las instituciones que los que están fuera. Aquí hay que pedir la colaboración de toda la sociedad precisamente porque el problema es gordísimo. Y hay muchas ideas que están fuera. Y a nosotros, por ejemplo, a este pacto se están adhiriendo profesionales de primer nivel a título personal, profesionales, profesores, sociólogos, investigadores, que se están precisamente porque quieren aportar la conciencia. Y nosotros lo que queremos es recurrir a esa inteligencia social, a esa inteligencia colectiva, que en la mayoría de las veces, siento decirlo, no está en las instituciones. En las instituciones la mayoría de lo que hay es mucho diputado y mucho senador palmero, que lo que hacen es votar lo que les dice su jefe y chimpún. Y no se reflexiona ni se hace nada. Entonces lo que queremos es que la sociedad civil sea capaz de transmitir su propuesta al Congreso. Y para eso ofrecemos nuestra presencia precisamente en el Congreso de los Diputados y nuestra presencia en la mesa, en el Pacto Estatal por la repoblación, que es lo que pedíamos antes, y por la reconstrucción que se va a hacer ahora. Pero precisamente para que ese pacto por la reconstrucción solucione los problemas que ha creado la crisis sanitaria, pero no se olvide de ninguno de los problemas que había antes, porque si no, lo más que conseguiremos, aun consiguiendo mucho, será seguir en las mismas diferencias y las mismas problemáticas que tenía la provincia antes de empezar esto. Entonces, nuestro planteamiento es, vayamos con una fórmula que para que la fórmula sea realmente eficaz ha de ser unidos. O sea, tenemos la obligación de ir unidos para salir de esta crisis.
Y en este caso, como turolenses, tenemos la obligación de plantear al Gobierno de la Nación que nuestra salida ha de ser simultánea a la solución de los problemas que nos han condenado durante 4 décadas al estado de falta de competencias, de falta de oportunidades en comparación con otros territorios. Y el gobierno actual estaba predispuesto a caminar en esa orientación. Y como lo estaba, creemos que es posible que lo siga estando y sea capaz de solucionar a la vez la salida de la crisis sanitaria y la salida de las crisis estructurales que tienen territorios como Teruel y como toda la España vaciada. Y se iba en buen camino y creemos que debemos insistir en ir en ese camino. Pero no es lo mismo ir juntos que ir cada uno por su lado. Y ya comento, la unidad en este caso es una obligación de las formaciones políticas y la unidad junto con la sociedad civil. No somos más ni mejores ni más listos que nadie. La unidad junto con la sociedad civil. ¿A quién te referías, Tomás, llamando diputados y senadores palmeros? Pues no me refería a nadie en concreto, me refiero a aquellos diputados que por ejemplo, en un grupo de amplísimo número, de 140, de 160, de 180 o de los que ha llegado a haber, no desarrollan otro trabajo más que apoyar muchas veces lo que trabajan sus equipos. Entonces, es en ese sentido en aquel que no es crítico con el mandato que tiene él, en aquel que va y no se dedica a defender a los que le han mandado que vaya allí, sino que se limita a apoyar lo que le dice la dirección de su partido. Ese tipo de actuación es la que se califica en general en el mundo de la política como palmero. No es despectivo ni es simplemente que identifica al que no es crítico o no apoya o no desarrolla la misión a la que ha ido y se limita a apoyar las opiniones de la dirección. No estoy pensando en nadie en concreto, ¿eh? No, es que lo que demuestra esa expresión que has utilizado es que tu oferta de pacto no era sincera. No era sincera. Que tiene que ver una cosa con otra. Porque lo acabas de explicar. Acabas de explicar que cualquier parlamentario de las formaciones políticas grandes, cuando está en su partido, dice amén a lo que le dice su líder y no defiende su provincia. Eso es lo que has dicho. Y lo niego en rotundidad. Eso es lo que interpretas, Manolo. Lo que interpretas. No. Te he preguntado que lo aclararas porque acababas de insultar a un montón de parlamentarios, por lo menos de esta provincia, que han pasado en los últimos 40 años, como vienes haciendo en casi todas tus intervenciones públicas desde que te dedicas a esto. Y si no lo quieres hacer, Manolo, si me caracterizo por algo es por no insultar a nadie. Por no insultar a nadie. Yo lo que he dicho es intentar definir una posición que sucede en los parlamentos y que está reconocida por todos los analistas. De hecho, cuando hay muchísimas personas que plantean que el Parlamento funcionaría igual siendo la mitad de diputados, pues se están refiriendo a eso. Es decir, ¿tú te imaginas un Parlamento nacional con 50 partidos provinciales? Bueno, es que no tiene por qué haber 50 partidos. Yo creo que nos estamos... ¿Imaginas un Parlamento nacional con un partido que se llamase España vacía representando a 22 provincias? Permitidme un momento, yo creo que os estáis yendo también un poco... Por acabar, porque además quiero estar... Por acabar. Manolo, aparte de la referencia a lo de los palmeros, que solo ha sido una referencia que puede molestar, pero yo creo que no iba dirigida a nadie concreto, ¿quieres concretar algo más sobre la intervención final? Y luego ya... Yo lo que digo es que si la Diputación Provincial nos convoca, allí estaremos. Y mi opinión es que aunque no tenga representación, Teruel existe, tiene que estar, puede estar como partido que lo es provincial, porque ellos insisten en que son una agrupación de electores, pero yo insisto en que ya son partido provincial, pero ya son partido. Y por tanto, pues que estén en las conversaciones me parece bien. Y como soy aragonés y tozudo, le insistiría a Tomás Guitarte que abandone esas expresiones de insulto a todo lo que no sea Teruel existe y Tomás Guitarte. Sí, yo. Para acabar no he insultado a nadie, Manolo. Y si te has sentido aludido, te pido perdón expresamente, pero no me refería ni a ti ni a nadie de los que estamos aquí. Me refería a una situación que sucede muy general en los parlamentos. Yo creo que yo creo que es un tema que deberíamos zanjar ya. Bueno, por concluir,
Yo pues sí que diría 3 cosas. La primera es que sí, nosotros estamos a favor de un pacto dentro de los marcos institucionales, es decir, que cada institución creo que la tiene que liderar y poner sobre la mesa, además sobre sus competencias, si puede ser. Es decir, que no tendría sentido que el Congreso de Diputados se pronunciara sobre los tributos locales y hablara de las tasas a los pabellones polideportivos, por un ejemplo, en la otra dirección. Así que sí, en cada institución. 2, por supuesto, con los agentes sociales, es decir, que el pacto del Gobierno de Aragón se está haciendo con los agentes sociales y aquí mismo en Alcañiz estamos hablando con Cámara de Comercio, con CEPIME, con los polígonos y con todo el mundo. Por supuesto que estamos recogiendo ideas porque uno tiene que ser humilde, tiene que saber, primero, que no lo sabe todo y, segundo lugar, que no siempre tiene la razón, que hay veces que incluso tus adversarios también tienen buenas razones para defender lo que defienden. Por lo tanto, cuando uno busca un consenso muy amplio, tiene que tener esa humildad de reconocimiento. Y en tercer lugar, y ahí seguramente es mi mayor discrepancia con Tomás Guitarte, y es el discurso que algunos hemos mantenido respecto a esta España vaciada. Nosotros hemos estado defendiendo algunas cosas en esta pandemia. Primero, que lo estamos haciendo mejor que los demás, que la España vaciada lo está haciendo muy bien, porque nosotros no tenemos tantas infraestructuras sanitarias como las grandes ciudades, pero la mejor área sanitaria de Aragón, con los números en la mano, es la área sanitaria de Alcañiz, que con 70.000 personas atendidas en un hospital que no tiene UCI, tiene 2 personas ingresadas hoy. Por lo tanto, los problemas sanitarios son de tal complejidad que no tienen que ver únicamente, ojalá tuviéramos el nuevo hospital y estamos peleando por él, y es nuestra meta, pero es de tal complejidad lo que está sucediendo que no se puede reducir a tener un hospital mejor o peor. Tiene que ver con muchas más cosas. Y nosotros, como aquí también importaba la responsabilidad individual, lo hemos hecho bien. Así que en el mundo rural lo hacemos bien y a veces mejor que los demás. Que tenemos aspectos positivos como tenemos aspectos negativos. Y aquí haber estado despoblados, haber tenido poca movilidad y haber tenido cierta distancia social nos ha dado una ventaja frente a los demás. Pero no solo de presente en la pandemia. No pensarás que eso es un objetivo. Tomás, te he dejado hablar y no te he interrumpido. Sí, vale. Sino como oferta turística a futuro, donde seguramente en la costa del Levante lo va a pasar muy mal y en los pueblos donde haya una mayor apertura hacia la naturaleza y el campo, pues lo van a pasar un poco mejor. Es decir, que ya lo que nos diferencia, creo, a Teruel existe y a otros que tenemos otra defensa del mundo rural distinta, es que nosotros vemos, como sintetizando mucho, vemos Teruel en color y ellos lo ven en blanco y negro. Nosotros lo vemos en el siglo XXI y ellos lo ven en el siglo XX, porque ellos solo hablan de lo mal que está la provincia. Y otros hablan de lo bien que está la provincia y de las cosas que podemos hacer. Entonces son visiones distintas que seguramente en un pacto, cuando algún día se produzca, se mezclarán esas 2 visiones. Cuando se tenga que producir, en el espacio que se tenga que producir, como digo, dentro de las instituciones, lideradas cada institución en su ámbito, ¿no? Pero estando de acuerdo en que tiene que haber un pacto entre todos y que tiene que haber unidad y que tiene que haber, desde luego, el acompañamiento de los agentes sociales, dada la gravedad de la situación sobre todo, pero también lo que tiene que haber es un discurso distinto de nuestra provincia. Creo que Teruel no se merece que estemos todo el día hablando de las cosas malas y también se merece que hablemos de las cosas buenas. Pero no por Teruel, sino por los turolenses, porque es que los turolenses lo hacen muy bien muchas veces. Y como lo hacen muy bien, hay que hacérselo. No solo hay que estar diciéndoles que lo hacen mal y que vienen a un sitio horroroso porque no es verdad. Es una estrategia de marketing político y no estamos en las elecciones de decir que nosotros nos referimos a Teruel en sentido negativo. Siempre he dicho es totalmente al contrario. Totalmente al contrario. Si nosotros peleamos por Teruel, marketing y tú no. Es decir, que esto debe ser. Si nosotros peleamos por Teruel, es porque como te gustan, si peleamos por Teruel es porque creemos que tiene futuro y porque somos optimistas respecto al futuro de Teruel. Pero no era el tema del debate. Yo lo que quiero es seguir invitándoos a todos a que nos incorporemos al pacto, a todos, que nos incorporemos al pacto, que se incorpore la institución que quiera, que entre Diputación, que lo que hagamos un pacto, que lo importante es el pacto, no los motivos por los que cada uno vamos al pacto. Bueno, es el pacto. Como parece que este tema va a dar para más, yo si queréis nos emplazamos para dentro de 2 semanas o algo así, ver cómo han evolucionado las cosas y vemos, también es verdad que si la virulencia del virus va bajando, yo creo que se puede ver de otra manera también las cosas, con menos tensión, cuando tengamos datos económicos más concretos, cuando veamos cómo evolucionan los distintos pactos, todo podrá ser distinto. Yo me quedo con una idea que no me acaba de gustar mucho, personalmente, y es que veo que no hay mucha unión entre lo que es una fuerza que tiene su importancia, que es Teruel existe, y los partidos tradicionales. No quiero abrir otro debate, pero quiero decir que tan importantes son las instituciones como pueda ser un partido también como Teruel existe, que tiene su
su representación. También Teruel Existe hablaba de la sociedad civil. Esto es un debate, como habéis dicho a lo largo, es para hablarlo mucho tiempo. Sí que es verdad que ahora hay que estar a lo que hay que estar y que la gente está con una visión a mucho más corto plazo, y por eso me gustaría, porque a mí me parece que el debate ha sido muy interesante, quedar con vosotros en 15 días y seguimos hablando, si os parece. Muy bien, muy bien. Y a los espectadores, bueno, a los espectadores de Teruel y a los lectores, pues emplazarles para dentro de 15 días. Esperemos que hayan disfrutado y hasta la próxima. Pues un saludo, Manolo, Ignacio, y Un saludo a todos. sigáis bien. Venga, hasta luego.